Les saludo desde Buenos Aires, lamentando no poder estar personalmente con ustedes en esta cita en El Dorado y en esa maravillosa provincia de Misiones que tantos recuerdos y tan gratas experiencias conservo de ella, pero por razones más que de salud, de prevención sanitaria y siguiendo consejos de mi médico, me he visto obligado a evitar el desplazamiento y espero que esta presencia virtual sea suficiente como para acercarnos en la información y experiencia que nos une. Bien, esta comunicación tiene por nombre Inventarios de conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad, la experiencia del inventario español y su perspectiva de utilizar documentos históricos y actuales ya publicados. Estoy mostrando el resumen de la comunicación que durante unos minutos se trata de una comunicación que procede de otra ya expuesta hace 7 años en las primeras jornadas argentinas de etnobiología con la compañía y colaboración de mis buenas colegas y amigos y amigas, la doctora Lelia Pochettino, el doctor Julio Harrell y las doctoras Ana Ladio y Norma Hilger. En aquella ocasión, pretendíamos haber puesto en marcha una propuesta y proyecto ilusionante para Argentina, nos parecía así, que consistía en una recopilación de saberes locales asociados al mundo de las plantas y procedentes tan solo de la documentación ya publicada. Pasados 2 años, es momento de examinar qué es lo que ha ocurrido en el mundo en este lapso de tiempo, y la tentación que inicialmente tuve fue la de recopilar todo lo que se ha hecho en otros países, entre los que se encuentran China, Corea, India, Filipinas, Estados Unidos, Finlandia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Perú, Venezuela y también el país en el que nací, que es España, donde se han seguido desarrollando inventarios de conocimientos asociados a la biodiversidad, generalmente asociados al mundo de las plantas medicinales, pero no siempre, como es el caso español, donde la parte agrícola e incluso forestal ha tenido también bastante importancia. A pesar de esa tentación, la decisión final ha sido la de dedicarme solo a intentar transmitirles la experiencia en el último de los países citados, o sea, en el que nací, porque ha sido en el país en el que me he visto vinculado en varios proyectos, creo que importantes, o los más destacados de estos inventarios, y por lo tanto la transmisión de la información tiene esa cualidad de haber sido vivida y de poder, por lo tanto, transmitir no solamente logros, sino errores y limitaciones. Estamos en un contexto en el que la propia Organización Mundial para la Propiedad Intelectual se ha sentido sumamente interesada y con capacidad para regular el acceso y la gestión de esos conocimientos asociados a la biodiversidad, y prueba de ello es que en varias de sus sesiones se ha tratado el tema. Algunos de los países que han desarrollado estos inventarios, como es el caso de China, India, Venezuela, han ofrecido
la posibilidad de consultar parcial o totalmente sus bases de datos, incorporándolos al portal de bases de datos sobre conocimientos tradicionales que la propia OMPI o WIPI, como ustedes quieran decir, pues maneja. Yo les invito a hacer esta consulta directamente para comprobar y conocer la metodología que se ha seguido en cada uno de estos. Mientras tanto, como digo, voy a intentar pues limitarme a transmitirles la experiencia vivida en varios de los proyectos en los que he podido participar, incluso en algún caso coordinar directamente en el Estado español. Quizás el más potente, los más potentes hayan sido los que responden a los acrónimos que ustedes pueden leer al comienzo de la imagen: el Inventario Español de Conocimientos Tradicionales asociados a la biodiversidad, y lo mismo para asociados a la biodiversidad agrícola. Han sido proyectos desarrollados entre 2012 y 2024, o sea, son 12 años de experiencia que han sido completados con algunos otros proyectos, como el de, bueno, el acrónimo es un poco feo, FAFA, pero responde a Flora Agrícola y Forestal de Al-Ándalus, y con las iniciativas también complementarias de otros proyectos y redes que han nacido en este tiempo, como voy a citar una en la que también o mejor dicho, hemos participado, porque en este momento están presentes miembros y participantes en la Red Cultiva, ya Asociación Cultiva, nacida en el ámbito de CITES, que se ha encargado de estudiar y considerar de forma particular el caso de las especies marginadas o infrautilizadas. Pero bueno, vamos poco a poco. Empiezo con más detalles sobre los inventarios de conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad, que, como en otros casos, han sido financiados, soportados, o sea, apoyados por los ministerios, varios ministerios del gobierno español, en este caso por los ministerios de Agricultura, de Medio Ambiente y de Transición Ecológica, a lo largo de los 12 años que he mencionado. Proyectos corporativos, proyectos multidisciplinares, porque han sido proyectos en los que han colaborado botánicos, agrónomos, antropólogos, farmacéuticos, historiadores, incluso también, en fin, especialistas en diferentes ramas, totalizando, aunque pone 70, se refiere a uno de los proyectos, al IECTB, pero si le sumo el otro, pues superan los 100 los especialistas que han colaborado, procedentes de 30 universidades y centros de investigación. La información, esto es muy importante, recogida en estos inventarios, procede exclusivamente de libros, tesis doctorales y trabajos publicados en revistas de botánica, económica y etnobotánica. Es decir, que no se ha tratado de manejar, de gestionar, de incorporar información procedente directamente de ningún tipo de sector de la población, vamos a hablar de informantes actuales, sino de tan solo manejar aquella documentación que ya estaba previamente publicada, y por lo tanto el esfuerzo no solo era de recopilación, como vamos a ver, es de sistematización y en muchos casos también de identificación y valoración. A lo largo de estos años son 7 los volúmenes que estos dos proyectos, capitaneados, liderados por los doctores Manuel Pardo Santillana y Javier Tardío, pues han conseguido sacar a la luz cerca de 4.000 páginas, cerca de 100 autores, como digo, y alrededor de unas 350 fichas completas que responden a otras tantas de especies silvestres. Hay algunas más, porque hay algunas también del mundo animal, incluso hasta del mundo mineral, y 200 cultivadas. O sea, cerca de 550 especies de plantas han sido objetos de fichas en estas 4.000 páginas y en 7 volúmenes que, entre otras cosas, pues como creo que gran cualidad del esfuerzo, están accesibles virtualmente, vía internet, para todos ustedes, simplemente pues apretando 2 o 3 teclitas de nuestras computadoras. Ahí tienen la portada de algunas.
Bien, este esfuerzo se ha desarrollado en un país que, visto desde lejos, a veces puede parecer muy uniforme, donde un idioma, que es el español, pueda ser el dominante y donde una cultura secular se haya establecido, pero no es así en absoluto. Es un país multicultural, multiétnico, es un país crisol de pueblos iberos, vascones, astures, celtas, romanos, norteafricanos, árabes, judíos, gitanos, godos, guanches y por supuesto que en las últimas décadas también con una gran incorporación latinoamericana, centroafricana, ucraniana, rumana, por decir solamente algunas de las procedencias de esa población que hoy forma parte de ese, repito, país multicultural y multiétnico, donde idiomáticamente tampoco somos uniformes. Y ese fue uno de los problemas, además, que tuvimos que resolver en el comienzo de estos inventarios, que el español, el catalán, vasco, euskera, o sea, gallego, sí, esos 4 idiomas se incorporaron, por ejemplo, a la hora de recopilar nombres populares. Se decidió que se iba a publicar solo en español-castellano, pero manejando desde luego las obras procedentes de los autores escritos en estos idiomas y en otros, porque, como vamos a ver más adelante, la contribución árabe, hispanoárabe, me gusta más decir andalusí, a la que luego haré referencia durante siglos, ha sido también muy importante en la generación de este patrimonio multicultural etnobotánico. Este proyecto tiene su historia, quiere decir, su proceso de gestación. Quizás nada hubiera ocurrido si no se hubiera celebrado en el año 92 un importante, creo que importante congreso del que muchos todavía pues guardamos en nuestro recuerdo, en nuestras neuronas, que fue el de Etnobotánica 92, donde nos concentramos cerca de 500 etnobotánicos de una buena parte del mundo, especialmente del ámbito latinoamericano, pues para intercambiar experiencias, métodos, y de allí nacieron, pues creo que muchas colaboraciones, y también nació pues la gestación, la generación de un grupo de etnobotánicos españoles que inmediatamente pensó que teníamos algo que hacer más importante que celebrar simplemente congresos, y era el de intentar una recopilación sistematizada, sistemática de nuestro patrimonio etnobotánico. Hubo unas primeras reuniones, hay una fotografía de una reunión en Granada en el 93, hubo un comienzo de proyecto que ya tuvo el apoyo del entonces Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que entonces estaba fusionado. En aquel momento se me encargó a mí y tengo que reconocer con toda crudeza y sinceridad que salió mal. Fue un proyecto de etnoflora ibérica pues que no supimos en aquel momento encauzar bien, y tras otro congreso que se celebró, en este caso no tengo imagen, en la ciudad de Albacete y en el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, pues allí surgió otro liderazgo y otro impulso, ahora con el doctor Pardo de Santillana, que también de una forma muy abierta y muy participativa nos unió a muchos de nosotros. Ahí en la fotografía vemos algunas de las caras de las principales protagonistas de este proyecto. Como verán, no son ni 2, ni 3, ni 5, sino que hemos tenido que ser muchos los que hemos aportado nuestro pequeño grano de arena en este inventario. Personalmente me de encargarme de la recopilación y de coordinar la recopilación de todo lo que se refiere a los documentos históricos. Sí, porque, como les decía antes, la peculiaridad con la que nació este proyecto fue la de utilizar tan solo datos ya previamente publicados. Pero en esos datos ya previamente publicados, en un país que a pesar de su pluralidad, pues tiene una historia compleja y ha dejado a lo largo de esa historia grandes aportaciones en el mundo de la agronomía, de la medicina, de la botánica, de la farmacia, pues había que no solamente que tener en cuenta lo recopilado a partir de los trabajos, voy a decir, siglo XX, de los etnobiólogos recientes, sino también considerar
más allá de las tesis doctorales, de los papers publicados en revistas de más o menos impacto, de los libros recopilando datos de provincias, de comarcas, había que también considerar los trabajos que desde la época hispano-romana especialmente y en menor medida luego hispano-visigoda, mayor medida todavía en la época hispano-árabe y posteriormente durante los siguientes siglos también pues se habían ido escribiendo y conocimientos que en muchos casos pues a pesar de estar publicados habían sido olvidados en total. Se decidió elegir como obras actuales básicas cerca de 26 publicaciones, eran tesis doctorales, por ejemplo, clave, o trabajos claves de ciertas provincias o regiones españolas, con otras 50 referencias adicionales y 50 fuentes históricas. Pero luego a estos 183 trabajos básicamente consultados, pues se añadieron luego otros 100 más referentes a plantas cultivadas, con lo cual, bueno, el volumen de trabajos directamente consultados supera los 200 o 300, pero es que claro, han sido muchos más a la hora luego de valorar y contrastar estos conocimientos. El trabajo de recopilación ha sido desde luego, pues creo que bastante exhaustivo y eso justifica y explica el por qué haya sido necesario la colaboración de tantos autores. Puedo garantizar, han trabajado o hemos trabajado mucho. Se ha generado una base de datos que está disponible, accesible, una base de datos que felizmente además ha dado lugar a unas publicaciones, ya he dicho, 4.000 páginas publicadas y además publicadas y consultables directamente a través de las redes. En esas bases de datos hay unos campos, el desarrollo metodológico previo y riguroso es fundamental. O sea, es fundamental perder 6 meses, un año, si es necesario, en ponerse de acuerdo el equipo que arranca en el método de recopilación de la información. El método de sistematizar desde los nombres populares al tipo de conocimientos y las categorías de los conocimientos, la forma de sistematizar esa información, la forma de analizarla y valorarla. Ha dado lugar a unas fichas que tienen 7 apartados: nombres vulgares, descripción, hábitat, fenología y cronología, conocimientos tradicionales, referencias históricas, valoración, observaciones complementarias y, por supuesto, referencias bibliográficas. Ahí está el esquema básico de una ficha de esta metodología que a la hora de ser traduce en ejemplos como el que estamos viendo ahí para Avies Alba, donde cada uno de esos campos tiene un desarrollo perfectamente sistematizado. Ya digo que aspectos como por ejemplo el de la recopilación de los nombres vulgares requirió también de una puesta en común en cuanto a criterios y en cuanto a selección de la procedencia de esos, bastante rigurosa. Bien, este ha sido, yo creo, como he dicho, el esfuerzo y el proyecto de mayor envergadura, pero no ha sido el único. Personalmente me he visto muy involucrado. Aquí hemos sido muchos menos los autores. He contado, y hablo en primera persona porque me ha tocado ser el agrónomo botánico coordinador de la parte biológica, pero he contado con el apoyo de un equipo de filólogos, o mejor dicho, filólogas aravistas, porque salvo un caso, en concreto han sido básicamente, sobre todo mujeres, las que han hecho un trabajo exhaustivo, ímprobo, de traducción, interpretación de los textos que los agrónomos, algunos farmacéuticos, algún botánico importante que hubo, y otros, por ejemplo, geógrafos, juristas, que ha sido necesario también consultar en árabe, en el árabe de los siglos, especialmente entre el 10 y el 14, dejaron escritos no en cualquier legajo.
a lo largo de miles de páginas. Sí, ese es el patrimonio que se ha conservado disperso por el mundo, ¿eh? No, esto no está en una biblioteca perfectamente traducido, consultable. No, esto está disperso en bibliotecas a las que ha habido que recurrir en diferentes lugares del Próximo Oriente, del norte de África, de Europa también. Bibliotecas como las de Leiden, en Netherlands, o del Escorial, o de algunas universidades como la de Granada en España, bibliotecas y libros que se han encontrado en Damasco, en Marrakech, en fin. Ha habido que encontrar esos manuscritos, casi siempre manuscritos, y leerlos, traducirlos directamente de ese árabe, y mediante un trabajo de nuevo multidisciplinar, donde el arabista o los arabistas, sentados a la misma mesa durante cientos de horas, no les exagero, con el agrónomo, los agrónomos y los botánicos, discutían, analizaban cuál era el significado de los términos, de las palabras, de las aseveraciones, para llegar a la no solamente identificación de las especies citadas, sino la interpretación de las virtudes o de las formas de aprovechamiento o formas de cultivo, ha requerido este esfuerzo que está, como digo, a partir de esos trabajos citados. Ahora hago alguna mención a algunos de los autores de la antigüedad, pero estos son los dos volúmenes que hasta el momento el Ministerio de Agricultura nos ha publicado, uno dedicado a las monocotiledonias y otro dedicado a las especies leñosas. Sí, hemos evitado un rigor sistemático moderno para utilizar una idea sistemática más acorde con la que ellos manejaban, nuestros geófonos, nuestros agrónomos, nuestros botánicos de la antigüedad, del Andaluz. Cereales, bulbosas y palmeras es el primero de los volúmenes, y especies leñosas, árboles y arbustos, el segundo de los volúmenes. Y ahora trabajamos en la que podemos llamar, para entenderlo de una manera más inmediata, dicotiledonias herbáceas, o sea, en todas las hortícolas que complementarían esta flora agrícola y forestal, que, también les tengo que decir que en total estos dos volúmenes tienen cerca de 800 páginas hasta el momento, y creo que vamos a llegar en torno a las 1500 fácilmente también cuando tengamos recopilado, que recopila con un trabajo que, como pueden ver, pasa por la traducción a interpretación filológica, pasa por la diagnosis, el diagnóstico de caracteres morfológicos, agronómicos, endobotánicos, geográficos. No nos encontramos con unos señores que nos dicen cómo eran los estambres, ni cómo eran los filodios de la planta, ni el sistema de ramificación fascicular o pivotante. No, ellos tienen su manera de expresar sus caracteres, y no siempre se manejan diagnósticos o descripciones morfológicas. Muchas veces se fijan mucho más, esto es el caso de los agrónomos, en la forma de cultivo, y es la forma de cultivo la que nos puede dar la pista de sobre qué especie está hablando, o manejan las utilidades, el uso, o manejan la procedencia. Y todo esto además hay que interpretarlo no solo desde la capacidad de identificar, traducir, de vencer los problemas de transliteración, que no solamente son la traducción, el texto de la escrito, sino de interpretar lo que se refiere a la planta y lo que se refiere a los conocimientos asociados a ella dentro de un posibilismo histórico y geográfico. O sea, esto es muy, muy importante. Es decir, situarnos en el contexto del espacio-tiempo en el que el autor está escribiendo. He tenido, de verdad, muchas veces que pensar, imaginarme en los autores que están ahí. Y son autores que dices, estos señores que son sirios, que eran tunecinos, Ibn Hayyaj, Ibn Wafid, Ibn Basal, Abul Khair, Ibn Lawan, Al-Tignari. No, estos señores habían nacido en Granada, en Toledo, en Sevilla, en Córdoba. Estos señores seguramente eran
nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, pero vivían en otro contexto muy distinto, donde se cultivaba, conocían, había llegado, tenían relaciones, viajaban en un marco muy diferente al actual, y había que situarse en ese marco para decir, esta planta de la que están mencionando, ¿es posible que la pudieran citar? O sea, hay casos evidentes, ¿no? Todo lo procedente de América no puede estar citado en el siglo XIII en la península ibérica, pero una planta procedente de Persia, tal vez sí. Una planta procedente del norte de África, casi con seguridad. Pero una planta procedente de la India o de las zonas tropicales asiáticas, más dudosamente, ¿no? Por poner, ya digo, algún ejemplo. Ese posibilismo histórico y geográfico es muy importante a la hora de realizar el trabajo de esta recopilación en este segundo gran proyecto citado. Bien, vamos a avanzar. Mención de estos esfuerzos de investigación, y llegamos a otro más reciente y lamentablemente con menos vida, con menos recorrido, que es el de la Red y Asociación Cultiva, algo que nació pues en el hogar de una de nuestras más estimadas colegas y amigas, María Lelia Pochettino, de Tani, en La Plata, la idea de proponer a CITEF la puesta en marcha de una red que se dedicara a estudiar algo de lo que ya se estaba ocupando desde hacía bastantes años FAO y algunos organismos internacionales como Biodiversity International, que era el de rescatar cultivos olvidados e marginados o infrautilizados, que son cosas distintas. Una cosa es la marginación y otra cosa es aquella especie o cultivo que no está olvidada, pero está simplemente localizada en un contexto geográfico o cultural muy concreto. Bueno, pues nos pusimos a ello y durante más de 4, porque la pandemia nos pilló por medio, cerca de 5 o 6 años, hemos estado trabajando en esta red y la red cultiva. Lo primero también que nos planteamos fue la metodología, y sabíamos que teníamos que recurrir pues a la experiencia de los arqueólogos, a la de los etnobotánicos, etnobiólogos, a de las fuentes documentales gráficas, pinturas, esculturas, cerámica y por supuesto que a las fuentes textuales, recopilando y evaluando ese patrimonio etnobiológico en búsqueda de las especies olvidadas o infrautilizadas. Este proyecto ya tenía muchas limitaciones respecto a los anteriores, pero tenía una perspectiva mucho más práctica, que era el de dar más pasos adelante en cuanto al uso de esa información. Prospectar el germoplasma perdido y generar o promover la creación de bancos de germoplasma dedicados a conservar el germoplasma de estas especies. Dar a conocer la naturaleza, historia, alternativas de uso y consumo, porque se trata de rescatar no solamente del olvido, sino de rescatar para poner en valor, para innovar, para incluso resolver problemas de la agricultura, de la salud, del desarrollo económico, social de los pueblos, recuperando y dando a conocer las formas de alimentación del pasado y las cocinas tradicionales. Sí, por ejemplo, este es un caso en el que hemos trabajado, creo que muy simpático, el de la rescate de fórmulas gastronómicas. Esta es una de las obras, de los libros que han salido en estos últimos años como consecuencia de esta red, y pues, trabajos que se han ido publicando por ahí en revistas que han permitido pues canalizar el esfuerzo y la experiencia de algunos de nosotros, de grupos también pues iba a decir multiétnicos, no, pero sí multidisciplinares y con un origen en alguno o algunos de los 7 países que han colaborado en esta red, todos ellos de Latinoamérica, si no me olvido ninguno, pues Argentina, Brasil, México, Uruguay, Portugal, España, Bolivia.
Bien, pues este es un ejemplo en el que nos hemos ocupado de la cultura de los cardos que llegaron del viejo mundo, que dieron lugar en un momento determinado de su domesticación a los alcauciles y alcachofas, pero que quedaron también pues en el uso como aplicación o como aprovechamiento de los tallos o de las pencas, de las bases de las hojas blanqueadas, del cardo propiamente dicho, una información y una cultura que se ha perdido y que está irrecuperable y de la que hemos hablado. No quiero perderme en este trabajo. Ahí se ha publicado en Ethnobiology and Conservation por algún. Como ejemplo también es una de las muchas comunicaciones que hemos presentado en los congresos celebrados en estos años. Voy a mencionar tenía la fotografía preparada, la presentada en Recife, sobre el papel de los mercados y la conservación del agua. Pero sobre todo quiero ir acabando ya con una experiencia que se concreta en el rescate de una especie en concreto, de una especie en particular. Es el caso del argán. Esta es una sapotácea, Argania espinosa. La Argania trasciende el continente africano, esto también presente en América, pero esta especie es norteafricana, vive principalmente en Marruecos y algunas poblaciones hay en Argelia, pero tiene una larga experiencia de uso y de aprovechamiento, porque lamentablemente no se ha conseguido todavía domesticar y poner eficazmente en cultivo. Pero esa larga experiencia de aprovechamiento pues lleva a que ha sido conocida, utilizada o intentado domesticar en países del norte de África y de la cuenca mediterránea, como es el caso de Túnez o como es el caso de España también. Entonces, nos hemos ocupado de esta especie. Casualmente, las casualidades, el mundo del azar es muy importante a la hora de la configuración de la naturaleza y de los ecosistemas, de los fenómenos estocásticos, pero en otras ocasiones el azar tiene su explicación. Y eso tiene su explicación. Tiene la explicación el de encontrar, una historia que voy a intentar resumir, el de aprovechar la experiencia de un agricultor español que un buen día nos dijo: yo tengo 700 árboles de argán cultivados en mi finca. Y cuando fuimos a buscarlos, sabíamos que había arganes desde hacía siglos perdidos por la geografía hispana, y sabíamos que la cultura del argán había llegado con el mundo de Al-Ándalus a la geografía hispana, pero no sabíamos que un agricultor tenía un cultivo de 2 hectáreas de argán. El descubrimiento fue que ese agricultor lo había hecho, se había plantado porque alguna vez nos había oído en alguna conferencia, en alguna clase, hablar del argán y se había interesado. Esto es lo importante de nuestro trabajo. El que además de recopilar, tenemos que hablar, tenemos que transmitir. Y tenemos que transmitir por la experiencia que les voy a contar que significa la puesta en cultivo o el intento de puesta en cultivo de esta especie. Se trata de una especie que es una oleaginosa. Es una oleaginosa que tiene, como desde el punto de vista organoléptico y de aprovechamiento para el consumo humano, pues un valor tan interesante o más como el del olivo. Pero es una especie que además, desde el punto de vista cosmético, es mucho más valiosa, porque el aceite de argán, creo que muchos de ustedes lo conocen, pues se emplea en muchos derivados cosméticos, y eso hace que el precio de su aceite sea algo así como 10 veces más que el del olivo. Pero es que además de todo eso, es una planta de un interés ecosistémico enorme, porque frente al cambio climático se trata de una planta que sabe aprovechar una fuente de humedad, no voy a decir que sea insólita, pero sí es muy especial en cierto tipo de ecosistemas, donde en ambientes áridos o hiperáridos, como es la condensación de la humedad, de las nieblas. Esto pasa en muchas zonas predesérticas y desérticas de continentes como el africano y el americano, y esto pasa también en algunas zonas de la cuenca mediterránea con otras especies. Para la agricultura mediterránea es muy importante pensar en alternativas, por ejemplo al olivo, que sean capaces no solo de seguir vegetando y produciendo, en este caso, pues grasas, sino aportando agua al sistema ecológico. El interés de la diversidad genética que tenía este agricultor
y de la oportunidad que nos daba investigar y trabajar con este material como base de experiencia, ha permitido que se desarrolle un grupo operativo financiado por la Comunidad Europea. Se llama GoArgan. Ahí tienen ustedes una imagen del anagrama del GoArgan. Está vivo el proyecto GoArgan. Incorpora empresas, mejoradores, agricultores, centros de investigación, y estamos trabajando en la puesta en cultivo, en la domesticación, o sea, en resolver los serios problemas de propagación que tiene. Y uno de los problemas que nos planteamos, en la imagen ya completo y cambio vemos una demostración de dos bereberes de cómo se extrae el argán de forma tradicional. Yo les decía que esta experiencia de investigación ha dado lugar, por ejemplo, pues a desarrollo de una magnífica tesis doctoral que hace muy pocas semanas, 2 semanas, se ha leído en la Universidad de Córdoba, y donde con aplicaciones de sistemas de información geográfica, la gestión de los conocimientos tradicionales asociados, en este caso, principalmente, no solo al argán, pero principalmente al argán, pues se han dado pasos muy importantes en las posibilidades de puesta en cultivo y de introducción del argán en las regiones de la cuenca mediterránea. ¿Cómo y por qué? Porque se ha hecho un estudio de hábitat multidisciplinar también en cuanto a los métodos utilizados. No tengo tiempo para explicarles eso, pero sobre todo se han utilizado métodos de idoneidad o potencialidad para descubrir dónde se puede refugiar en el futuro un sistema ecológico que está en degradación por cambio climático en el norte de África, en el norte de Marruecos, la costa atlántica. Esto está protegido por reconocimientos internacionales, o patrimonios de la humanidad, pero el argán está en peligro como sistema ecológico, y el argán se ha ensayado su cultivo en algunos otros países como Israel, como Túnez, como Argelia, como España. Los modelos de idoneidad permiten saber la probabilidad de éxito de su introducción y también la evolución del bosque natural de argán en los próximos 3 o 4 décadas en varios escenarios climáticos. Bueno, esto es una parte de todo lo que se está haciendo. Se han descubierto nuevas aplicaciones de interés farmacéutico muy notables en el aprovechamiento, en el uso del aceite de las grasas de argán, y, como digo, estamos a punto de desarrollar técnicas eficientes de cultivo para... Y ya, para acabar, no solamente voy a poner un ejemplo de lo que estamos haciendo, sino de lo que podríamos hacer, pero de lo que podríamos hacer con algo que procede del espíritu, del ambiente que yo estoy intentando transmitir. Transmitir las posibilidades de la cooperación, de la transferencia de experiencia, no tanto de la transferencia a veces de germoplasma o de información asociada, sino simplemente de experiencia. Les pongo el último ejemplo de una especie con la que todavía apenas estamos empezando a trabajar. Es de una especie, de un grupo de especies que está en la flora europea, lo tenemos en la flora española, la tenemos en los montes, una especie que se utilizó en el pasado, que se ha olvidado su uso, y en la que personalmente tuve la buena experiencia de conocer cómo en el sur de Argentina y de Chile se aprovechaba no esa especie, sino otra del mismo género. Hablo del género Berberis. Es el mundo de los calafates, el mundo del Berberis microfila o buxoides para el sur de Argentina y Chile, pero el mundo de Berberis vulgaris o de otros Berberis que viven en otra región. Sí, porque el género Berberis tiene alrededor de 500 especies, de las cuales, desde luego, que el calafate no es la única de interés económico, porque cuando empezamos a escarbar en la información sobre, ¿y esto a quién más? Pues descubrimos que, por ejemplo, países como Irán tenían 12.000 hectáreas en cultivo y producían toneladas y toneladas al año de una planta que emplean no solamente en la alimentación, en una buena parte de su gastronomía. En cualquier tienda, estamos viendo ahí una fotografía de una tienda de especias
en alguna ciudad iraní, no recuerdo ahora mismo dónde estaba en ese momento. Creo que era Teherán en concreto. Pero lo importante es que además esas plantas tienen unas propiedades nutracéuticas y medicinales magníficas, extraordinarias. Pero es que lo que los iraníes cultivan, más que que es el Berberis integerrima, es el Berberis vulgaris europeo. Y nosotros lo tenemos en los montes olvidado, es más, perseguido, porque a mí como agrónomo lo que me enseñaron era que era hospedante intermedio de la roya de los cereales y que era una planta muy fea, muy mala, y que había que perseguirla. Bueno, pues lo que hay que hacer es ponerla en cultivo y aprovecharla. Y para eso hay que aprovechar la experiencia de los pueblos que aprovechan y saben utilizar otros berberis. Esa es la gran lección, la lección de la cooperación internacional, que como ven muchas veces no significa tener que transferir y plantearse problemas de transmisión de germoplasma, sino simplemente cooperar. Por eso voy a acabar esa ya larga intervención con unas conclusiones. Conclusiones respecto, primero, a los logros que creo que estamos consiguiendo con estos inventarios, que permiten la recopilación y conservación de un valioso patrimonio cultural, que posibilitan la protección de los recursos fitogenéticos, asociados precisamente porque identifican el origen, identifican la distribución, el uso, el estado de conservación, en tiempo, espacio, cultura, porque permiten validar científicamente esos conocimientos tradicionales y valorar también el grado de innovación de cualquier patente o puesta en valor. Pongo en rojo puesta en valor más que patente, que me importa más la puesta en valor que lo primero de esos conocimientos y formas de uso. Creo que estos inventarios los estamos realizando intentando al menos respetar, reconocer, integrar a los informantes sociales y sobre todo a las fuentes multiculturales e históricas utilizadas como fuentes de documentación. Y vuelvo a repetir que en nuestra experiencia solo hemos trabajado con información ya publicada. Han sido proyectos corporativos, participativos y multidisciplinares, y se ha desarrollado una eficiente transparencia pública de la información, como puede demostrar el que está en la red de información. Pero hemos cometido errores y limitaciones, y hay muchas cuestiones pendientes. Por favor, aprovechen también la experiencia negativa. No se ha trabajado con el mejor de los criterios sistemáticos. Es muy perfeccionable. No se ha desarrollado un SIG, ni un banco de germoplasma, ni un modelo de gestión de traditional knowledge, bueno, pone a veces son las siglas del Access and Benefit Sharing asociados, aunque, pues, bueno, en algunos casos, como en particular ya caso del argán sí, y muy avanzados. No se ha identificado, eso es muy importante, ni se han integrado los destinatarios de la información. Esto es muy importante y está poco dicho. No se han identificado los destinatarios. No solamente se han podido identificar los orígenes, pero es tan importante o más saber para quién estamos trabajando. Agricultores, artesanos, investigadores de los campos no afines, consumidores. Estoy pensando en lo digo investigador de campos no afines en casos muy concretos. Les podría poner un ejemplo en el ámbito de la arqueología. Y no se ha conseguido, salvo en contadas ocasiones, como en el citado caso del argán, una transferencia práctica de los resultados al servicio del desarrollo y la innovación. Sí, porque indudablemente nuestro trabajo como investigadores es el que es y puede quedarse de una forma muy honorable en la recopilación, publicación, sistematización, pero también debemos de estar al servicio del desarrollo y de la innovación, al servicio de nuestras. Así que por eso, ahora ya sí que esta es la última de las reflexiones. Como investigador ocupado en el estudio, identificación, recopilación, validación y conservación de los conocimientos tradicionales y de los recursos fitogenéticos a ellos asociados, no sé si pecando de falta de humildad, pero no me siento responsable, ya que no es mi competencia, del uso indebido de los conocimientos recopilados, especialmente que no es mi trabajo, no es mi responsabilidad, y por haber siempre trabajado con información y documentos ya publicados. Asumo y comprendo que la gestión ulterior de esos conocimientos debe estar regulada a nivel regional, nacional e internacional y sometida al sistema que el Convenio sobre la Diversidad Biológica ya propuso en el 92 y, por lo tanto, invito a los Estados a que realmente desarrollen ese marco regulador.
Me preocupa profundamente el injusto olvido de los derechos debidos a los pueblos y culturas históricas. Sí, también las históricas. Aquellas que nos legaron conocimientos y recursos genéticos hoy día utilizados y que no tienen reconocimiento generalmente alguno, a los que se ignora, incluso casi siempre, su existencia. ¿Quién defiende, hago la alusión a aquella película de los otros, quién defiende los derechos de los otros? Para acabar, ahora sí que acabo. Finalmente recordando aquella frase del doctor Schultes respecto a la necesidad urgente de recopilar el conocimiento tradicional, aquella frase de pronto será demasiado tarde, pues la peor que llegar tarde es no llegar nunca. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Esteban. Vamos a pasar ahora un breve filme que muestra el proyecto Argan en un documentalcito. Después hacemos el break, después del break hacemos una discusión, ¿sí? ¿Está bien? Solo las mujeres amazigh del norte de África sabían cómo elaborar este aceite tradicional y lo utilizaban para la piel suave y sin arrugas, el cabello y la gastronomía. El aceite de argán es el que más concentración de vitamina E tiene del mundo y 6 veces más omega 6 que otros. En los años 80, una profesora de la Universidad Mohamed V de Marruecos, Zoubida Charrou, estudia este fenómeno y consigue crear una primera cooperativa de mujeres con 16 miembros. El aceite del que solo se producían 300 litros al año ha pasado a tener una expectativa para el 2025 de 10.000 toneladas. En la actualidad hay más de 300 cooperativas de mujeres. En Córdoba, en el Banco de Germoplasma y el Jardín Botánico, encontramos a Yalberi Labarca, ingeniera geógrafa que está culminando su tesis doctoral sobre el argán. Está claro que el argán no está cultivado como tal, simplemente todo lo que el argán da, la misma población lo aprovecha. No hay un sistema de cultivo en el que haya un protocolo. Eso más bien es lo que queremos buscar. El argán ahora mismo tiene un alto valor estratégico. En sus modelos matemáticos trata de proponer zonas propicias para su implantación en la península ibérica. Es importante saber el rango, cuál es el rango ecológico que tiene el argán, cuáles son las precipitaciones que quiere, no soporta heladas, entonces tampoco puede tener unas áreas muy, muy frías. Aguanta muchísimo el calor, por eso en la zona de Almería y del sur de Andalucía es bastante potente. Ya nos pasamos a la parte de Portugal, pero sí, hablamos de Huelva, Cádiz, Almería y nos vamos también un poco hacia Alicante y Valencia, que allí también, digamos que de alguna forma hemos comprobado la existencia del argán porque ya tenemos indicios de la época del andaluz de algunos árboles allí. En el Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz se conservan en cámara frigorífica semillas de argán. Proceden de árboles existentes en nuestra región. A partir de esta diversidad de muestras se pueden empezar las investigaciones para domesticar la especie. Todavía no se ha dado con un tipo de argán modelo para que se pueda utilizar para poner en una finca en producción y saber a ciencia más cierta cuántos kilos va a producir ese fruto. El argán puede tener diferentes tipos de frutos o diferente cantidad de aceite. Ahora mismo estamos en ese proceso de investigación. Hay mucha variabilidad genética y es muy importante buscar la planta en la que consigamos esa homogeneidad, esas plantas que sean iguales, que produzcan a la vez, que tengan una producción rentable, también rentable para el agricultor. Pueden entrar en producción y no ser rentables. El argán es conocido como el árbol de la vida. Proporciona alimento, refugio y protección contra la desertificación. Sus profundas raíces
evitan la erosión del suelo. Permite que crezca la hierba y cuando falta es vegetada por el propio ganado. Su área de distribución ha sido protegida como reserva de la biosfera. Es la última cortina verde del desierto y existen planes para su reforestación. En los viveros del Banco de Germoplasma de Córdoba se están llevando a cabo los primeros estudios a partir de semilla y esqueje para conseguir diversidad genética. Un material, ¿no?, que sea homogéneo para el agricultor. Por ejemplo, si observamos aquí, vamos a ver plantas muy erectas con plantas prácticamente rastreras. Esto no interesa. O sea, en una finca, el que un agricultor haga una plantación y cuando ya empieza a desarrollarse obtenga este tipo de materiales, eso no es rentable. Va a tener, a la hora incluso de mecanizar la recolección, no se puede manejar igual. Una alternativa a muchos escenarios, por ejemplo, de cambio climático y a otro tipo de cultivos que tenemos y que, bueno, en algún momento pueden verse afectados y hay que tener nuevas estrategias, nuevas alternativas. Conseguir que haya un cultivo homogéneo en el que no solamente los árboles fructifiquen todos y en buena cantidad, sino a la vez, porque ese es otro problema que tiene la planta. Tiene una fructificación muy escalonada, muy lenta, muy peculiar. Es una planta de casi del desierto y está acostumbrada a adaptarse a situaciones muy complejas. Y cuando florece y cuaja el fruto del año, hacia el mes de mayo, comienzos de junio, ya está maduro el del año anterior, con lo cual la cosecha, si se hace sin cuidado, pues se puede destruir la del siguiente año. Es una planta que se comporta como alógama, o sea, se poliniza por el polen de cualquier otro ejemplar, pero también tiene un porcentaje de autogamia, un porcentaje de autoincompatibilidad. Esta planta, por ejemplo, parece ser que es un poco autoincompatible, o sea, da muchas flores, pero no acaban de fructificar. Es una gran alternativa al olivo, además por otra razón, porque el aceite de argán es muy valioso, muy interesante, como en la industria cosmética e incluso en la industria alimentaria. Y el precio en mercado puede ser de entre 10 a 15 veces superior al del aceite de oliva. El argán puede ser un ejemplo de planta infrautilizada, uno de los temas de investigación del Banco de Germoplasma, que tiene una amplia bibliografía. El argán es un ejemplo. Son aquellas plantas que se cultivaron en el pasado y que hemos olvidado que fueron importantes y que siguen siendo útiles. Esas son marginadas, que es distinta idea a infrautilizada, en la que arrancamos desde la historia, investigando de qué nos alimentamos en el pasado, qué es lo que han dejado escrito nuestros agrónomos botánicos de hace 300, 500, 1000 años. En torno al argán se han constituido grupos operativos de desarrollo. Todo parece indicar que en algunas zonas litorales con niebla se favorece esta especie. En la tercera parte de mi estudio está específicamente en ver cómo es de dónde se forman las nieblas que vienen del mar de Alborán. Y tenemos la teoría de que esas mismas nieblas también se adentran en el territorio y le aportan una humedad que el argán también agradece. De momento en Marruecos se ha protegido la zona creando la reserva de la biosfera Arganeraye. Las cooperativas de mujeres Amazigh seguirán sus rituales.